Estás escuchando MMA en Acción con Rafa Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Barcelona, yo soy Rafa Ramírez y este es el programa número 5 de la quinta temporada de MMA en Acción. El pasado 17 o 18 de febrero de este 2024 tuvimos el UFC 298, ese evento que tuvo como combate estelar el tan esperado enfrentamiento entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria. Un combate que aquí en España teníamos marcado en el calendario por dos motivos, ¿vale? En mi caso, pues ya te digo, son dos. El primero es obvio, ¿no? Y era la posibilidad de que Ilia Topuria, representando a este país, se convirtiera en el campeón del peso pluma de la UFC. El segundo es algo que, bueno, que también te he comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? Es ver qué impacto tendría ya no solo la victoria, sino su actuación de cara al crecimiento de este deporte en este país. Pues bien, después de un par de días en los que las noticias y los medios digitales en general, ¿no? Podemos decir que se han dignado a voltear a ver qué fue lo que sucedió en aquel recóndito lugar, ¿no? en Anaheim, y sobre todo reconocer la importancia que tiene para el deporte español esta consecución del campeonato por parte de Ilia Topuria. Creo que ahora sí, o sea, que al igual el éxito conseguido puede ser un punto de partida para que cualquiera con un mínimo de curiosidad, dos cosas, ¿vale? La primera es que, pues oye, que se acerque a un gimnasio a ver qué es lo que se está cociendo ahí. O la segunda, pues es si tiene pagada la suscripción, en nuestro caso, ¿verdad? Aquí en España a Eurosport, pues que le eche un ojo, ya que está, que le eche un ojo al resto de eventos, ¿no? Porque ya que tiene pagado el mes, pues no se va a arrepentir. Y bueno, y de ahí, pues quién sabe, ¿no? Al igual el éxito de Ilia Topuria, pues no se queda solo en haber conseguido el campeonato, o sea, con todo lo que eso significa, sino en haber provocado que muchas personas que estaban ahí y tal vez no le hacían mucho caso, pues que se interesen. ¿Y por qué no? O sea, que se enganchen a este deporte. Y esto, mira, esto te lo digo por una cosa. Yo la verdad, a ver, yo creo que ya podemos hablar incluso en pasado. Era muy escéptico, la verdad. Era muy escéptico con este asunto. Porque la verdad, conozco mi país. Sé cómo se mueven las cosas aquí. Conozco la manera en la que poco a poco pues, se ha ido acercando a otros deportes, ¿no? En mi caso, pues ya sabes que los deportes norteamericanos. Y esto es algo de lo que hemos hablado muchísimas veces. Recuerdo muy bien el impacto que tuvo la llegada de Pau Gasol a la NBA y no necesitó conseguir el anillo para que yo creo que todos, o si no todos, la gran mayoría, pues nos engancháramos, o por lo menos que nos acercáramos lo suficiente como para que no nos fuera desconocida una franquicia en Tennessee, ¿vale? Recuerdo muy bien también el mucho menor impacto que tuvieron jugadores como Alejandro Villanueva o como J.J. Arcega cuando llegaron a la NFL, y eso, o sea, Villanueva estuvo en los mejores Steelers de los últimos años, y aunque el crecimiento año tras año pues está ahí y es innegable, o sea, es innegable hasta tal punto en el que la NFL acaba de anunciar recientemente que el año que viene vendrá al Bernabéu, pues lo cierto es que estos jugadores no tuvieron la fuerza suficiente como para llenar los medios, vamos a decir, digitales y generalizados, ¿vale? Generalistas. En cuanto al boxeo, mucho menos, ¿vale? Y hemos tenido, y de hecho tenemos grandes boxeadores, pero no se les da la visibilidad que merecen. Tal vez sea por la naturaleza del deporte que practican. Y aunque las artes marciales mixtas son un deporte relativamente nuevo y con unos niveles de crecimiento brutales, su naturaleza tiende a chocar mucho con nuestra cultura deportiva aquí en Europa. Y esto te lo digo porque, a ver, o sea, cada vez que alguien me pregunta sobre este deporte y les explico que, bueno, o sea, son dos peleadores que se meten en un octágono, en una jaula, para pelear,
En muchos casos, sus expresiones o sus comentarios son de sí, pero ¿y eso te gusta? Bueno, a ver, entiendo que no es para todo el mundo, ¿verdad? Y más aún considerando lo envejecida que suele estar, bueno, lo envejecida que está la población en España, ¿no? De hecho, a ver, esto es otra de las cosas que también hemos hablado en los últimos meses. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos los aficionados de la UFC suelen ser jóvenes en edad universitaria, ¿vale? Y claro, aquí podríamos decir, en Europa, bueno, en España, si quieres, la verdad nos cuesta. Por lo tanto, con quienes se puede trabajar, se trabaja, ¿sí? Y es parte del motivo por el que cada semana vengo aquí y me siento para explicarte qué es lo que sucedió en cada evento, ¿sí? O sea, por flojo que muchos puedan decir que son algunos, ¿no? Porque lo que no quiero es que un potencial aficionado, alguien a quien le llame un poquito la atención, se sienta huérfano de contenido. Que si esta semana quieres enterarte de lo que significa este campeonato de Ilia Topuria, que por lo menos tengas opciones para elegir. Y en ese sentido, una cosa que por un momento me chocó bastante, ¿no? Porque creo que fue el viernes, en Threads, puse que si el crecimiento de la UFC en España dependía de que Ilia Topuria ganara el campeonato, pues que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Porque entiendo que deberíamos haber tenido tiempo para entender, o sea, todos, qué clase de peleador teníamos aquí y haber disfrutado de él, pues yo qué sé, durante los años que ya lleva en la UFC. Y a ver, o sea, al igual que te digo Topuria, te digo Joel Álvarez o te digo Dani Várez, ¿sí? Porque son los nuestros, son nuestros peleadores y porque considero que son lo suficientemente buenos y espectaculares como para enganchar a cualquiera, ¿sí? Siendo así, ¿qué es lo que sucede? Me preguntaba yo, ¿verdad? O sea, que si no son capaces de ganar el campeonato, no nos enganchamos. En este caso, si quieres, a Ilia Topuria, ¿no? Refiriéndonos directamente a él. Si Ilia Topuria no gana el campeonato, no nos enganchamos. No nos subimos al carro. No reconocemos el valor de lo que ha estado consiguiendo durante estos últimos años. Y la verdad, me dio mucha rabia. De verdad, me dio muchísima rabia, porque considero que lo conseguido hasta antes de este UFC 298 ya era suficiente como para estar atentos a cada una de sus peleas. Pero claro, uno de vosotros me escribió y me dijo que los éxitos siempre dan más visibilidad a nivel general. Y claro, tenía razón, ¿sí? Porque el éxito conseguido lo que debía provocar era que las televisiones, que las noticias, que los medios generalistas hablaran de él para que la noticia se viralizara. Y dicho y hecho. O sea, esta mañana llegó al trabajo y una persona pues llega diciéndome que ese peleador, a ese al que llaman el matador, había ganado el título y que iban a venir a España y que cómo mola, ¿no? O sea, que si vienen aquí, pues oye, pues estaría chulo y que pagaría la entrada para ir a la UFC en España. Que donde quiera que fueran, o sea, ya fuera a Madrid, a Barcelona, donde sea. O sea, que como no está tan lejos, pues oye, que molaría. Pues ya está. Misión cumplida. Ilia Topuria, misión cumplida. Eso es lo que has conseguido con esta victoria. Has conseguido que personas que tal vez no estaban interesadas hace una semana, pues hoy estén dispuestas y con ganas de ir a verte a un evento de estos. Porque la UFC mola, ¿no? O sea, está chula. Pues claro que sí, hombre. Claro que está chula, claro que mola. Así que lo que tenía pensado traerte hoy aquí a esta primera parte del podcast va a quedar pendiente para la semana que viene, porque hoy estamos de celebración. Esta semana no vale hablar de problemas, de demandas, ni de asuntos que se puedan estar cociendo en las oficinas de la UFC. Esta semana toca hablar del impacto de Ilia Topuria, no solo a nivel mundial, que también, sino de lo que significa para nosotros. ¿Qué impacto tendrá? Que es algo que, que se irá viendo poco a poco y sobre todo la forma en la que se consiguió. Y una cosa, ¿vale? Hoy tengo un mensaje de un buen amigo, podríamos decir un buen amigo, que estuvo en Anaheim cubriendo este evento. Así que
Como sabes, durante más o menos media hora, creo que hoy al igual un poquito más, vamos a hablar de todo, que fue mucho, de todo lo que sucedió en este UFC 298 Volkanovski contra Topuria. Un evento que ya es historia. Comenzamos. Resultados. Bien, comenzamos con los resultados de este evento y lo hacemos con la pelea de peso mosca femenino entre Miranda Maverick, que ganó a Andrea Lee por decisión unánime. En el peso welter, Oban Elliott ganó a Val Woodburn también por decisión. En el mismo peso, Danny Barlow noqueó a Josh Kinlan en el tercer asalto. En el peso semipesado, Sang Mingyang también noqueó, pero en este caso pues fue a Bretson Ribeiro en el primer asalto. En el peso gallo, Rinya Nakamura ganó a Carlos Vera por decisión unánime. En el peso completo, Marcos Rogerio de Lima noqueó a Junior Tafa, no a Justin, a Junior Tafa, porque ya sabes que Justin se lesionó. Y bueno, y en la pelea estelar de las preliminares, Amanda Lemos ganó por decisión unánime a Mackenzie Dern. Ya en la cartelera estelar, en el peso medio, Anthony Hernández sometió a Roman Kopylov en el segundo asalto. En el peso gallo, Merab Balishvili ganó a Henry Cejudo por decisión unánime. En el peso welter, Ian Machado Garry ganó a Geoff Neal por decisión dividida. En la pelea coestelar, peso medio, Robert Whittaker ganó a Paulo Costa por decisión unánime. Y en la pelea estelar, peso pluma, por el campeonato, Ilia Topuria noqueó a Alexander Volkanovski en el segundo asalto. Dicho esto, vamos con las conclusiones. Cartelera estelar. Bien, vamos a comenzar a hablar de lo que sucedió en cada una de las peleas de este evento, bueno, de la cartelera estelar, ¿verdad? Y vamos a dar inicio con la pelea de peso medio entre Anthony Hernández y Roman Kopylov, ¿sí? Mira, una de las cosas que más me gusta de este deporte, y por qué no decirlo también de la UFC, porque la UFC lo hace muy bien, ¿no? Es la capacidad que tiene para construir historias alrededor de sus peleadores. Bien, pues fíjate en esta. Anthony Hernández contra Roman Kopylov, por nombre, tal vez no era la pelea más llamativa, ¿no? Menos aún, bueno, si la comparamos con toda la cantidad de estrellas que estaban en esta cartelera. Pero cuando la UFC pone esta clase de combates para abrir su main card, créeme que es por algo. Y es que la historia que habría detrás del ganador de este combate, fuera quien fuera, sirve para construir el típico relato, ¿no? El típico relato del peleador que resurge. El peleador que comienza su carrera en la UFC, pues con malos resultados, pero que de pronto, a base de victorias, pero sobre todo a base de finalizaciones, alcanza una posición en la que... Ojito, de verdad, o sea, ojito, porque aquí podemos tener un problema para el resto de la división. Y sí, de verdad, uno más para el peso medio, que madre mía cómo está este año. En cuanto a la pelea, que esto podía ser el típico duelo entre grappler y striker, pues hasta cierto punto sí, fíjate, porque Anthony Hernández es un luchador de presión, ¿no? Es un luchador insistente, con una capacidad de sumisión tremenda, y vamos, que es que de sus 11 victorias, 8 son por sumisión. O sea, tiene 8 victorias por sumisión y 2 por KO. O sea, es un finalizador. En Roman Kopylov tampoco es que se quede muy atrás, porque en Roman Kopylov sí es un striker muy zurdo, muy móvil, muy técnico, muy fuerte. Y si hablamos de las finalizaciones de Anthony Hernández, pues oye, es que resulta que Kopylov en sus 12 victorias tiene 11 KOs, o sea, lo cual es tremendo. Y además de eso, es que también tiene una defensa contra derribos que creo que había que tener muy en cuenta. Y es ahí donde creo que estaba la clave de este combate, porque si
si Roman Kopylov podía evitar que la pelea se fuera a la lona y de esta forma forzar a que Anthony Hernández tuviera que pelear de pie, pues ahí podría tener su mejor oportunidad. Porque en cuanto al striking, a ver, o sea, la realidad es que Kopylov está mucho más afilado que Hernández. Y es más, o sea, durante el primer asalto eso fue lo que sucedió. Roman Kopylov se convirtió en un peleador prácticamente indomable, muy enfocado en su estrategia, seleccionando mejor sus golpes y sobre todo frustrando una y otra vez los intentos de derribo de su rival. Vamos, o sea, a tal grado que en ese primer asalto dejó a Anthony Hernández en 1 de 11. O sea, falló 10 intentos de derribo. Lo que sucedió fue que, bueno, que en el segundo asalto todo cambió. Y cambió porque Hernández subió un punto su intensidad, presionó de una forma más consistente, fue más agresivo y gracias a eso pues también acabó encontrando el derribo. Y una vez en la lona, bueno, ahí podríamos decir que sí, que comenzó el principio del fin para Roman Kopylov, porque una vez ahí quedó expuesto ante el tremendo nivel de jiu-jitsu que tiene Anthony Hernández, que bueno, que a pesar de no conseguir la sumisión en el primer intento, no se desesperó, continuó trabajando, ajustó y acabó forzando el tap-out de Kopylov mientras sonreía, ¿sí? Mientras sonreía. Y ahora volvemos, si quieres, ahora volvemos de nuevo a la narrativa, ¿no? Porque es que resulta que este luchador californiano perdió 2 de sus 3 primeras peleas en la UFC, pero a partir del 2021 todos sus combates se cuentan por victoria. Con esta ya van 5 y 4 de ellas han sido finalizaciones, así que cuando veo los nombres de todos estos rivales caídos y me encuentro con gente como, yo que sé, como Rodolfo Vieira, como Marc-André Barrigold, como Edmen Sabasian y ahora Roman Kopylov, lo primero que pienso es que está teniendo un ascenso muy sólido, muy controlado, mejorando poco a poco y subiendo en el ranking, ¿sí? Lo mejor de todo es que por el nivel de habilidad que ha mostrado hasta aquí, tengo muchas ganas de ver qué es lo que puede hacer contra un top 15, ¿sí? En fin, Anthony Hernández, peleador a tener muy en cuenta. Seguimos. Mira, esta era una pelea que de inicio me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Pero que durante el transcurso de la semana comenzó a causarme unas sensaciones un tanto contradictorias. ¿Sabes a cuál me refiero? Pues sí, me refiero a esa que estás pensando, la de peso gallo entre Merab Dvalishvili y Henry Cejudo, ¿vale? Mira, cuando se anunció me pareció digna de evento estelar, porque lo tenía todo, de verdad. O sea, tenía 2 grandes nombres, un número 2 contra un número 3, un peleador histórico como Henry Cejudo contra una realidad del peso gallo. Y la recompensa de una más que posible oportunidad de campeonato para el ganador. Sobre todo ahora que Aljamain Sterling pues ya no está de por medio. Claro, visto así pues parecía una pelea del más alto nivel, pero conforme fueron pasando los días y nos acercamos al fin de semana, no sé por qué mi percepción cambió, ¿vale? Y lo hizo porque me dio por recordar las últimas peleas de ambos luchadores, ¿no? Y ahí lo cierto es que se me cayó el combate. Porque, a ver, no es que menosprecie a alguien del talento y del estatus de Henry Cejudo, pero es que resulta que este peleador tiene ya 37 años, ¿vale? Y es cierto que haber estado fuera durante 3 años le ha servido para mantenerse, yo qué sé, podríamos decir que hasta cierto punto fresco, ¿no? Pero cuando recuerdas cómo fue su pelea contra Aljamain Sterling, donde, honestamente, o sea, no se vio dominante en la lona y mucho menos arriba, vale, o sea, ese nivel mostrado tal vez pueda ser suficiente para ganar a la mayoría de peleadores de esta división, pero no a estos dos, ¿vale? O sea, a Aljamain Sterling y Merab Dvalishvili, no. Estos dos son otra cosa, ¿sí? Porque, a ver, es que es lo que te digo. Si algo tengo claro es que Dvalishvili no es campeón porque no quiso enfrentarse a su amigo Sterling. Porque, vamos, es que si no... dicho esto, a ver, no puedo no recordar también la manera en la que Dvalishvili abrumó, anuló y humilló, ¿sí? Humilló a un ex campeón como Peter Yan, ¿no?
Y considerando ese desempeño, honestamente, o sea, no entendía cómo podía hacerlo Henry Cejudo para igualar el nivel de ritmo e intensidad de un peleador de tanta presión como Balishvili. Es más, o sea, el hecho de que esta pelea fuera solo a 3 asaltos, creo que le da una oportunidad a Cejudo. Una oportunidad de conectarlo o de encontrar, yo que sé, algún recurso que le permitiera decantar la pelea a su favor. Porque a 5, esta versión de Cejudo es prácticamente imposible que le pueda ganar a esta versión de Balishvili. Es más, es que el combate fue exactamente como esperaba, ¿no? Un primer asalto, sí, igualado, ¿vale? Porque los dos peleadores entran frescos, están pues, en buenas condiciones, en el que Cejudo pues competiría, pero poco más. Porque en cuanto a Balishvili encontrara su ritmo, la pelea, ya te digo yo, que se convertiría en un monólogo, como ya hemos visto en otras ocasiones. Insisto, por ritmo y por intensidad. Y oye, a partir del segundo asalto la diferencia de nivel entre ambos es que se hizo cada vez más evidente. O sea, hasta el punto en el que Merab se dio el lujo de hablar con Mark Zuckerberg mientras controlaba a Cejudo en la lona. Y más tarde, ya en el tercer asalto, hubo un momento en el que Balishvili lo levantó, cruzó el octágono y lo azotó justo delante de Zuckerberg. O sea, como si fuera un saco, en plan, ahí lo tienes. Vale, ahí. Como si fuera fácil, ¿no? Como si Henry Cejudo fuera un peleador de 1 o 2 categorías inferiores. Como si fuera un don nadie. Estamos hablando de Henry Cejudo, por Dios. Es que en serio, ya no es solo que Merab fuera superior por cardio, por fuerza o por ritmo. Es que hizo unas lecturas perfectas. O sea, defensivamente estuvo de 10 y acabó demostrando ante un triple campeón, que no se nos olvide, un triple campeón, una superioridad insultante. Y esto, a ver, esto es un tanto triste porque duele ver a un peleador como Henry Cejudo incapaz de competir con estos luchadores. Como si de alguna forma existiera un abismo entre el momento en el que él abandonó el cinturón hace 3 años y la división que se ha encontrado al volver. Es que es absurdo. El nivel que Merab Balishvili ha alcanzado es demencial. Y eso me lleva a una única conclusión. Por favor, de verdad, por favor, UFC, Merab Balishvili debe ser el siguiente contendiente al título del peso gallo. Porque, a ver, yo no sé qué pensarás tú, pero para mí, este es el mejor luchador de esta categoría. O dicho de otro modo, si quieres, ¿no? O sea, Merab Balishvili es un rey sin corona y se la merece. En fin, seguimos. Encuentra el podcast con más criterio de la UFC en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Bien, llegamos a la pelea de peso welter entre Geoff Neal e Ian Machado Garry. Llegamos a uno de esos combates que suelen generar bastante debate, ¿no? Debate porque es tremendamente complicado saber dónde está cada uno de ellos, ¿no? Y eso que el propósito de este emparejamiento creo que estaba bastante claro, ¿no? Y era que uno de los dos pudiera consolidarse dentro del top 10 y después ya veremos. Por una parte, Geoff Neal, que sí, o sea, que ya es top 10 consolidado, pero que venía de perder contra Sakat Rakhmonov. Y por otra, pues el típico joven en ascenso, invicto, polarizante. Dicho de otro modo, pues esta era una de esas peleas entre una joven promesa y un veterano, entre dos strikers que consiguen sus victorias por métodos un tanto diferentes. Garry haciendo uso de toda su envergadura, peleando a la distancia, y Geoff Neal pues siendo un striker más de presión, de distancias cortas. Pues oye, no sé qué esperarías tú, pero yo esperaba bastante más de lo que Garry ofreció. Y me refiero únicamente a Garry porque Geoff Neal se pasó el combate persiguiéndolo, honestamente. O sea, buscándolo y tratando de hacer algo. Y a ver, soy plenamente consciente de que también se puede ganar peleando marcha atrás, porque bueno, durante todos estos años que llevo siguiendo UFC, pues ya lo he visto en más de una ocasión. Y que es una forma de ganar igual de válida que si fuera, yo qué sé, por finalización. Pero lo que no voy a aceptar es que el valor del resultado sea el mismo. O sea, ¿que una victoria es una victoria? Sí, claro que sí. O sea, pero su impacto, ese sí que no es el mismo.
Porque, a ver, si lo que quieres, como es el caso de Ian Garry, es llamar la atención, si lo que quieres es buscar una oportunidad de campeonato y dártelas de que eres el futuro, que por otra parte también así es como se hace llamar, lo que deberías hacer es hablar dentro del octágono, como hacen otros, ¿sí? Y hacerlo de una forma bastante más contundente. Y si no es contundente, pues oye, por lo menos que sea sólida. Pero es que tampoco lo fue. Y esto es lo que más me llama la atención, porque Ian Garry es un peleador que tiene unas características, la verdad, muy bien definidas, tiene unas fortalezas muy concretas. Uno lo ve y sabe que va a tratar de sacar partido a su mayor envergadura, porque para eso tiene ese físico. Uno sabe que va a conectar a la distancia, seguramente buscando las contras. Uno sabe que va a desplazarse constantemente y que va a manejar el ritmo del combate, y que entre sus armas destacan golpes en línea, ese jab que tiene, o por ejemplo sus high kicks. Sí. Pero, ¿y qué más? ¿Y qué más? Porque si esto es todo lo que tienes, pues dudo mucho que tengas la capacidad para convertirte en un aspirante. Por lo menos un aspirante legítimo, como él pretende ser. Porque no estás demostrando tener ese algo especial. O sea, no tienes la contundencia como para apagarle las luces a cualquier rival. Algo que llame la atención. ¿Dónde están esas habilidades que se supone que te deben permitir estar ahí arriba? Insisto, como te digo, no meto en el mismo saco a Geoff Neal porque él no va alardeando de ser el futuro o fantaseando con ser el próximo campeón del welter. Geoff Neal es un peleador que es plenamente consciente de dónde está y en qué momento de su carrera se encuentra. Y Ian Garry parece que no. No sé, tal vez sea cosa mía, pero este chico, hay momentos en los que creo que está totalmente perdido. E insisto, gana, sí, claro que gana, pero necesita añadir recursos a su arsenal de habilidades si es que pretende ser competitivo contra el top 5 de esta división, porque con lo poco que muestra, sus desempeños no van de la mano con sus palabras. Y claro, o sea, gana este combate por decisión dividida y el público le silba. Su discurso no es el más inteligente, incluso parece ponerse en contra de los aficionados. Y lo único inteligente, que esto sí hay que decirlo también, lo único inteligente que hizo pues fue retar a Colby Covington. Porque, claro, del top 5, Colby es el más polarizante, ¿vale? Seguramente también sea el que más vende. Es un peleador que ya parece haber iniciado su declive. Y en definitiva, es el rival más accesible para acercarse a los primeros puestos o si quieres también para pedir una oportunidad de campeonato. Ahora, falta que Colby acepte también, porque este es otro que así se las gasta. Y visto el desempeño de este chico, a ver, no me extrañaría nada que Covington lo viera como una oportunidad para reivindicarse. En fin, veremos en qué queda todo este asunto. ¿Sabías que MMA en Acción también está disponible en Instagram y Threads? Bien, llegamos a la pelea coestelar de este UFC 298. Llegamos a la pelea de peso medio entre Robert Whittaker y Paulo Costa, el número 3 contra el número 6. Con esta pelea tenía una sensación parecida a la de Balishvili y Cejudo. No igual, pero sí parecida, ¿vale? Pero ¿sabes por qué? Porque la llegada de este combate me hizo recordar que no sé qué esperar de Paulo Costa, ¿vale? Paulo Costa es un peleador que por condiciones físicas debería ser muy muy top, pero no lo es. Y no lo es porque le falta algo que, mira, curiosamente le sobra a Robert Whittaker: inteligencia. ¿Sí? Esto es algo así como lo de aquel anuncio, ¿no? Que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Solo que en el caso de Paulo Costa, pues a ver, o sea, su potencia sí que suele servir. Aunque no siempre y no contra cualquiera. Dicho esto, pues siendo consciente de que el brasileño es más grande, es más fuerte y es más moreno que Whittaker. Y sí, o sea, lo de que sea más moreno me pareció, pues, me pareció un detalle
que por un momento a lo mejor tenía algo pues, ahí de cara a lo que los jueces pudieran decidir. Luego te digo por qué. La previsión que tenía pues para esta pelea era bastante simple, ¿no? O sea, Costa podría ganar si conectaba con toda su potencia a un Robert Whittaker que venía de ser noqueado por Dricus du Plessis. Si eso no sucedía, la victoria lo tenía claro. O sea, la victoria acabaría siendo para el australiano. Pero por algo también tan simple como que es tan técnico y tan inteligente que pillaría todas sus habilidades y las ejecutaría de una forma tan efectiva que le permitiera superar asalto tras asalto a alguien como el brasileño. Y oye, la verdad es que no iba mal encaminado, ¿eh? Porque aunque el brasileño se plantó dentro del octágono, me atrevo a decir que en el mejor estado de su carrera, por lo menos en el mejor estado que yo le recuerdo, toda esa explosividad que la tiene, o sea, toda su potencia, incluso su velocidad, porque de verdad, o sea, estuvo rapidísimo. Solo le sirvió para llegar a sorprender a Whittaker al final de un primer asalto que había controlado el australiano. ¿Vale? Y claro, o sea, si ese asalto llega a durar un poco más, pues al igual este combate lo hubiera ganado Paulo Costa. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y eso que bien le pudo servir para haber robado ese primer asalto. Así que un par de cosas a partir de aquí. La primera, es que me parece increíble que Whittaker no se desplomara después de recibir una patada tan aterradora como esa. La segunda, pues me parece digno de mención que el segundo asalto se desarrollara como lo hizo. Por una parte, porque dudo mucho que después de un golpe así un peleador pueda salir al 100%, como si no hubiera sucedido nada, ¿vale? Y después de, que es un minuto, ¿no? Lo que están ahí recibiendo indicaciones de su esquina, Robert Whittaker, pues es que salió y supo gestionar el ritmo de ese segundo asalto tan bien que le dio tiempo para recuperar el control. Por la otra, a Paulo Costa le falta lo de siempre, lo que te digo, ¿no? O sea, la capacidad para leer los momentos, la inteligencia dentro del octágono y la eficiencia que tiene alguien como Whittaker, ¿no? Para exprimir de tal manera sus habilidades que le permitan no solo competir contra alguien más grande y más fuerte, sino acabar siendo superior. Y como te decía, Paulo Costa conectó muchos menos golpes. Pero los que conectó fueron tan contundentes que provocaron que alguien tan blanco como Whittaker pues pareciera tal vez más herido de lo que realmente estaba, aunque creo que estaba bastante herido. Y a Costa, a quien le entraron todos los jabs de izquierda habidos y por haber en la historia de este deporte, ya sea porque su tono de piel pues ayuda a disimular el daño físico o porque la pegada de Whittaker no es tan contundente como fuera, o sea, pues no sé. Creo que al final, cuando los jueces deben tomar una decisión, pues el daño físico es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Entonces aquí al final es una balanza, ¿no? En la que tienes que poner mayor cantidad de golpes conectados contra contundencia de los golpes, ¿no? O sea, y esto lo hemos visto en muchas peleas, como por ejemplo las de Rob Font, ¿no? Que es un peleador que conecta muchísimo, pero que ni de lejos tiene la contundencia de alguno de los últimos rivales que ha tenido. Como fuera, o sea, Robert Whittaker es un peleador de absoluta élite, tremendo, leyó a la perfección todas las carencias defensivas de Paulo Costa y lo atacó, vamos, o sea, constantemente con las low kicks y con los golpes en línea. ¿Que se llegó mucho castigo visible? Pues sí. Pero cuando ves las estadísticas y te das cuenta de que acabó provocando un 29% de efectividad en los golpes del brasileño, dices, wow, de verdad. O sea, ese nivel defensivo bien pudo ser una de las claves de su victoria. Bueno, quien dice su nivel defensivo dice su selección de golpes, dice su precisión, su inteligencia, su eficiencia y sobre todo su capacidad para gestionar los momentos de mayor dificultad. Dicho esto, ¿qué debería seguir para Robert Whittaker? Pues no sé a ti, pero yo ahora mismo aquí apuesto por una pelea eliminatoria de cara al campeonato. ¿Contra quién? Contra Sean Strickland. ¿Qué te parece? Dímelo en comentarios. Pelea estelar. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my boss is a Bien, jerk. llegamos a la pelea estelar peso pluma Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria. Bien, esta semana tengo un mensaje de uno de los periodistas que más admiro aquí en España, una persona que ha estado en el canal también un par de veces y con la que siempre es un placer compartir algo de tiempo, sobre todo si es para hablar de deportes de combate. Y aunque la verdad me hubiera encantado tenerlo aquí, pues tampoco quería forzar mucho porque después de la semana que se ha pegado en California cubriendo este UFC 298 y llenando la web de relevo, te doy una primera pista, de noticias y todo lo relacionado con el evento más importante de la historia de este país, oye, creo que se ha ganado todo el derecho de disfrutar de un poquito de descanso, aunque sea, porque mañana martes creo que va a estar ahí viendo la WWE. Aunque, como te digo, dudo mucho que pueda tomarse un merecido descanso. Dicho esto, Álvaro Carrera, quien cubre todo lo relacionado con las MMA, con el boxeo, con la lucha libre para relevo y en su podcast KO a la carrera, me ha dejado un mensaje desde Anaheim, dándome sus impresiones de cómo se vivió el momento más importante de las MMA aquí en España. De verdad, increíble. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como notaréis, no tengo la voz clara, y es que fue imposible no gritar después de que Ilia Topuria durmiese como durmió Alexander Volkanovski. La verdad es que fue una semana muy ajetreada, pero muy bonita. Sobre todo por ver cómo cambió todo Ilia Topuria encima del octágono. Durante toda la semana Ilia ya llevaba tiempo teniendo una actitud de villano, ¿no? Y esa actitud de villano, pues veíamos que hacía que el público estuviese en contra, pero tampoco le importaba demasiado a él. Sabemos que él está muy centrado en lo suyo y que no le importa lo que ocurra alrededor. Pero entre la canción que eligió y la manera que tuvo de pelear, se ganó al público. Tanto que a mí me sorprendió un montón que le abuchean de inicio y empieza el combate y a los 20 segundos se empieza a escuchar un Ilia Ilia al unísono en todo el estadio. Sí, lo pudo empezar la afición georgiana y española, pero el estadio correspondió y después, pues todo el mundo al final se rindió a Ilia Topuria porque no puede ser de otra manera. La verdad es que el momento del KO fue mágico. Mágico porque estábamos viendo una pelea igualada en el primer asalto, estábamos viendo a un Ilia muy tranquilo, sosegado, en el segundo arriesga un poquito más, pero yo le veía bien, no veía a Volkanovski cómodo después del primer acto y qué manera de cerrar el hueco primero, llevarle contra la reja, que es un poco lo que hizo Makhachev en el combate del pasado octubre, y después ejecutarle, porque le llega a esa derecha y le manda a la lona. Pero luego, hablándolo con su entrenador de boxeo, Jamie Clement, es que si no llega a esa derecha, llega un crochet de izquierda que hubiese tenido el mismo fin. Fue increíble y lo que más destacaría de Ilia Topuria no fue el KO en sí, sino la manera de hacer fácil lo difícil. Estamos hablando que Volkanovski es uno de los mejores de la historia, sin duda, el mejor de su peso. Puede que alguno me discuta con José Aldo, lo admito, pero uno de los dos mejores de la historia, sin duda también. Y cómo lo hizo tan fácil, cómo controló el tiempo sin precipitarse en el primer asalto, cómo apretó un poquito en el segundo para poner el señuelo y aunque se llevó golpes con el jab, sabía que así iba a encontrar fácil esa derecha que había buscado y había fallado en los primeros instantes del combate y sobre todo también cómo trabajó la defensa, la reacción, cómo se tapó esa patada con la pierna adelantada de Volkanovski y cómo prácticamente, salvo esos jabs, tampoco sufrió demasiado. Y los jabs no le hicieron sufrir, simplemente pues fueron visuales, pero fue increíble. Fue increíble cómo Ilia Topuria acabó con una leyenda y lo hizo de esa manera. Creo que todavía no estoy en condiciones de analizar más porque creo que estoy en shock. Todavía pienso en el día de ayer y pienso que acaba de suceder hace un minuto o un minuto y medio. Creo que cuando llegue a España lo repasaré mejor, pero ha sido un auténtico privilegio
poder estar aquí, poder ser uno de los 200 y poquitos que estábamos aquí y sobre todo tener la tranquilidad de que ha llegado en el momento que tenía que llegar, pero sobre todo que este deporte empieza su despegue definitivo. Las MMA ya no se van a parar. Un abrazo, Rafa. Bien, pues desde aquí, Álvaro, muchísimas gracias por el mensaje y bueno, y como te dije, no sabes cuánta envidia sana te tengo. De verdad, a ti que estás escuchando el podcast, pues a ver, nunca me voy a cansar de recomendarte que escuches KO a la carrera. En parte porque yo lo escucho y Álvaro es que es un absoluto crack, ¿vale? Así que ya lo sabes. Ahora, en cuanto a la pelea, el domingo, después del evento... Te lo dije, ¿vale? Alexander Volkanovski ha sido uno de los campeones más dominantes de la historia del peso pluma. Eso es innegable. Fue un campeón, ya hablando en pasado, fue un campeón que derrotó a toda la élite de su división, ¿no? Que se atrevió a competir de tú a tú contra alguien del nivel de Islam Makhachev en una categoría superior, ¿vale? O sea, esto siempre hay que decirlo. Y que por habilidad nunca, hasta este pasado fin de semana, se le debía poner en duda, ¿vale? Por algo tan sencillo como que el legado que había construido hasta la fecha, o sea, ese legado merecía respeto. Ese respeto entiendo que fue el que me llevó a pensar que, a pesar de enfrentarse al mayor reto de su carrera, porque Ilia Topuria era ese reto, el campeón es campeón por algo, ¿vale? O sea, hablando de un campeón cualquiera. Pero es que si se trata de un campeón tan dominante como este, con mayor razón, ¿vale? Y eso no significa que Topuria no pudiera ganar, porque es que es más, o sea, no te quedes con el minuto que suelo subir a YouTube o a Instagram, de verdad, o sea, ve a ver el vídeo completo. Porque muchas veces se suele malinterpretar, ¿vale? Y como te digo, o sea, eso no significaba que Ilia Topuria no pudiera ganar. Pero había que poner todas las cartas sobre la mesa. Y una de esas cartas estaba en las capacidades y en las habilidades y en todo lo que ha conseguido Alexander Volkanovski hasta ese momento. Ilia Topuria, claro que podía ganar. Y lo podía hacer de cualquier manera. O sea, lo podía hacer por sumisión, porque tiene la habilidad para conseguirlo. Lo podía hacer por KO, como lo acabó consiguiendo. O lo podía hacer incluso a la distancia, por decisión. Más aún en el momento en el que Volkanovski llegaba, porque después de haber sido noqueado y sin que pasaran los 6 meses que se debería tomar cualquiera para recuperarse al 100%, y a su edad también si quieres, pues oye, es que a sus 35 años y con el nivel de exigencia al que se ha sometido durante los últimos años, era normal y era lógico que en algún momento comenzara ese declive. Pues bien, ahora podemos decir que su declive ya ha comenzado. Y ya ha comenzado porque son 2 KOs consecutivos. 2 KOs consecutivos son como para preocuparse y tomarse un tiempo. Primero, porque, a ver, ya te digo, o sea, no han pasado esos 6 meses que se supone que te tenías que haber tomado. Creo que han pasado como 4. Luego lo que tiene que hacer es recuperarse. Y luego hay que pensar, ¿vale? Hay que pensar hacia dónde va a dirigir su carrera en este momento, porque se le acaba el tiempo. Esto es así, se le acaba el tiempo. Hay un cambio generacional en esta categoría. De esto ya hemos hablado también. Y es que es más, o sea, después de haber visto la exhibición que hizo Ilia Topuria y la forma tan contundente en la que lo derrotó, mira, yo no veo cómo Volkanovski ni nadie en esta categoría pueda superar a esta versión superlativa de Ilia Topuria, por algo tan fácil de entender como que fue absolutamente superior en todos los aspectos y ni siquiera se vio exigido, ¿vale? Es que Ilia Topuria se plantó en el octágono y frente a un campeón como Volkanovski con una seguridad en sí mismo brutal, una actitud de campeón que, bajo mi punto de vista, se respaldó, como él mismo dijo, en el mejor campamento de su carrera. Eso, bueno, y una capacidad defensiva que es que me pareció magistral, de verdad. Porque la forma en la que bloqueó la gran mayoría de los golpes de Volkanovski, eso no lo consigue cualquiera.
¿vale? Mucho menos con el nivel de tranquilidad y con el aplomo con el que lo hizo. O sea, Ilia Topuria fue paciente, fue inteligente, fue técnicamente superior y cuando llegó el momento oportuno supo subir el ritmo lo suficiente. O sea, que es que no lo subió todo. O sea, lo subió lo suficiente como para forzar a Volkanovski a retroceder mientras se veía abrumado por el volumen de sus combinaciones. Y ahí era cuestión de tiempo que esa derecha demencial impactara en su rostro, impactara para desconectarlo por completo. El entonces campeón, cayó de manera fulminante. Y como te dije el jueves, para que un nuevo campeón pueda nacer, primero debía caer una leyenda. Y vaya si cayó. Cayó con tanta fuerza que hoy sigo sin entender dónde demonios está el techo de Ilia Topuria, porque lo hizo ver fácil, y de esto ya hablamos en alguna ocasión. ¿No se supone que en la lucha era donde Ilia Topuria lo superaría? Pues fíjate tú, o sea, lo acabó superando donde Volkanovski es más fuerte, y lo hizo cumpliendo su palabra. Recuerda, será una obra de arte. Y así lo fue. Ilia Topuria, por lo tanto, es el nuevo campeón del peso pluma y todo parece indicar que estamos ante el inicio de una nueva era, porque de seguir con esta proyección, o sea, con esta disciplina y con este nivel de trabajo, es que es posible que estemos ante el inicio de uno de los reinados más dominantes de la historia de esta categoría. En fin, veremos. Lo mejor del evento. Bien, llegamos a la última parte del podcast, lo mejor de este UFC 298. Pues fueron 4 bonos los que se repartieron, ¿no? Fueron 3 Performance of the Night y fue una Fight of the Night con la que no estoy del todo de acuerdo, ¿vale? Así que, si quieres, comenzamos por esta. Pelea de la noche para la UFC. Amanda Lemos contra Mackenzie Dern. Que me expliquen por qué, ¿vale? Que me expliquen por qué. Yo creo que estoy llegando a un punto en el que no estoy dispuesto a perder más tiempo hablando de lo que sucede con Mackenzie Dern. De verdad, o sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Performance... Seguimos al siguiente, ¿verdad? Performance of the Night para Sang Min Yang por su KO a Brenson Ribeiro. Performance of the Night para Anthony Hernández por su sumisión a Roman Kopylov. Y obviamente Performance of the Night a Ilia Topuria por su KO a Alexander Volkanovski. Ahora, la selección de lo mejor de la noche que habrás visto ya en la cuenta de Instagram. La pelea de la noche, pues mira, fíjate que para mí esta fue la de Robert Whittaker contra Paulo Costa. Por la forma en la que Whittaker superó a un rival que pudo noquearlo en la parte final del primer asalto, cómo se recuperó y cómo gestionó los momentos de mayor dificultad. Es que Robert Whittaker es un peleador impresionante. La mejor finalización para Ilia Topuria, ¿vale? Es que no hay otra. No hay otra. El momento es demencial, es espectacular y es histórico. Y cualquier cosa que se puede decir, no sé yo si nos quedaríamos cortos, pero por lo menos sería justa. El mejor desempeño es para Merab Dvalishvili, porque una vez más lo ha vuelto a hacer. O sea, volvió a superar a un peleador de élite por ritmo, por intensidad y por fortaleza. En serio, es una locura ver a este peleador. Sin duda, para mí, el mejor de su categoría. Y ya, para concluir, ¿por qué recordaremos este evento? Dímelo tú. ¿Por qué recordaremos este evento? Lo recordaremos por el campeonato de Ilia Topuria, por ser el punto de inflexión que esperábamos para este deporte en este país. Y porque lo hizo cumpliendo su palabra. O sea, avisó desde hace años que lo conseguiría. Avisó de que sería una obra de arte. Y avisó de que sería inevitable. Dicho esto, honor y gloria para Ilia Topuria, nuevo campeón de la UFC
del peso pluma. Ahora sí, no me queda más que agradecerte que hayas llegado hasta aquí y como sabes no puedo despedirme sin recordarte que lo que haces después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de peleador eres. Esto ha sido MMA en Acción. Nos escuchamos pronto.